Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio, en su podcast Parte Médico con contenido de salud y bienestar para todos ustedes. Como siempre, producimos este podcast con la idea de que sea escuchado en cualquier momento de su vida, inclusive con un contenido atemporal, es decir, lo puedes escuchar en la noche, en tu trabajo, en el carrito por puesto, cuando llevas a los niños al colegio, cuando estás en la casa en tranquilidad, y está diseñado para que dure unos 15 o 20 minutos, de manera que tengas contenido ágil, muy fácil, con palabras claves que tú puedes buscar a través de la búsqueda. Sale a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también lo puedes conseguir en Spotify o Apple Music. En cualquiera de los buscadores pones Parte Médico Julio Castro y ahí te aparece todos los programas que hemos hecho para ti. Igualmente, recordar nuestras redes, @Julio Castro M, en las diferentes redes sociales y Unión Radio Web, donde tienes acceso a los contenidos de producción de podcast de Unión Radio. Bueno, amigo, ya ha sido de alguna manera tradición en nuestro programa de tu podcast Parte Médico, tratar de hacer una visión prospectiva de lo que va a ser el año 2025, ya finalizando el año 2024, un poco cuáles son esos temas de salud que hoy estamos viendo y que pueden ser de importancia y que conocerlos con anterioridad nos va a permitir quizás tomar mejores decisiones o estar atento a qué cosas pueden ser particularmente importantes o qué cosas no pueden ser particularmente importantes. Y creo que hay algunas condiciones que podemos prever o podemos comentarles que hay que mirar con detenimiento para el año que viene en términos generales. Lo primero que empezaría es con el contexto de la situación nacional, un poco el tema de la salud pública, la encuesta nacional de hospitales, que es una iniciativa que ya tiene una serie de años monitoreando la situación hospitalaria nacional, da cuenta que el año 2024, en términos de desabastecimiento de insumos de los hospitales públicos, se encontró más o menos en la misma circunstancia que venía el 2023, en el cual se vio una mejoría relativa en relación a los años anteriores del año 2018 y 2019, pero todavía índice de desabastecimiento del área de emergencia que están cercanas a el 30-35%, que debería ser cero, pero comparado con otros años anteriores que el desabastecimiento de medicamentos e insumos era muy importante, ha ido disminuyendo progresivamente y esperemos que siga disminuyendo de una forma importante. Igualmente, Venezuela desde el año 2016 había declaratoria de una emergencia humanitaria compleja. Según el reporte del el informe de respuesta humanitaria del Sistema de Naciones Unidas, se calculan que cerca de 7 millones de personas para el 2024 estaban en necesidad humanitaria para ese momento, y dado los requerimientos financieros que se requerían para eso, el Sistema de Naciones Unidas calcula que, según el HRP, que para el año 2025 ese número va a estar más o menos igual, con una capacidad de atención que no supera el 30%. Es decir, las necesidades o la disponibilidad financiera que hay para la atención de esta emergencia humanitaria alcanza exclusivamente para el 30% de las personas necesitadas, donde hay una serie de rubros de necesidad, no solamente en el área de la salud, sino también en el área de educación, en el área de salud preventiva, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera siguen habiendo condiciones en nuestro país con necesidad a nivel de los requerimientos de salud en nuestro país. Algunos escenarios relacionados con la política reciente en el continente y los escenarios de posibles, cómo puede eso impactar a nuestra región o a nuestro país. El primero de ellos tiene que ver con la elección del presidente Trump en los Estados Unidos, donde ya ha habido designaciones de algunos de sus personeros en el área de la salud y el anuncio del posible retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es una organización no gubernamental que permite brindar ayuda y asesoría a los diferentes gobiernos del mundo y a los diferentes países en torno de los elementos resaltantes de la salud, fundamentalmente de enfermedades transmisibles y control de epidemias.
La Organización Mundial de la Salud tiene mucha actividad, sobre todo en los países que tienen mayor necesidad, como son África, Sudeste Asiático y América Latina. Y los Estados Unidos es el principal financista de la Organización Mundial de la Salud, por lo cual, si hay un retiro formal de los Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, esto va a verse reflejado en la disminución de la capacidad operativa por falta de financiamiento de la OMS a nivel mundial. Y las repercusiones de eso en la prevención o en la identificación y prevención de potenciales amenazas de salud en el mundo pueden ser de un impacto importante. Igualmente, no ha sido ratificado, pero el nombramiento del director del HHS, que es el Human and Health Services, que es el equivalente al Ministerio de Salud en nuestro país, pero en Estados Unidos, el senador Kennedy, quien tiene una trayectoria de actividad regulatoria importante sobre la industria farmacéutica y sobre la industria de vacunas, puede ser un impacto negativo importante a través de la capacidad de las organizaciones y de la sociedad civil en relación a su orientación a vacunarse, no solamente para enfermedades de prevención de vacunas, sino a posibles amenazas que puedan aparecer fundamentalmente. Y es posible, o la mayoría de los expertos adelantan, de que pudiera haber un aumento de las actividades de los grupos antivacunas en el mundo, lo cual pudiera ser de cierto riesgo importante. En relación a enfermedades infecciosas y transmisibles, la monitoreo de las actividades de estas enfermedades en relación al resurgimiento de enfermedades olvidadas o enfermedades tradicionales como la tuberculosis, el cólera y la sífilis, se ha visto un aumento en algunas partes del mundo, en particular de tuberculosis, sobre todo post pandemia, debido a diferentes razones. Muy relacionado con pacientes que tienen VIH y países en vías de desarrollo que la pandemia afectó su sistema de salud y de alguna manera debilitó la capacidad de vigilancia de la tuberculosis y de tratamiento en el mundo. Entonces es posible que se haya un pequeño o haya un posible aumento de estas enfermedades. En relación a potencial de pandemias emergentes, bueno, creo que el que tenemos que poner en el primer lugar, y es algo que tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que está pasando, es influenza aviar. La influenza aviar, que es un virus respiratorio, que el que está circulando en este momento es H5N1, ya hay una epidemia de influenza aviar en animales. Es decir, se ha detectado transmisión de animales de diferentes especies, no solamente pájaros, también mamíferos, inclusive mamíferos marinos, mamíferos grandes, y recientemente ha habido descripción de unos pocos casos, estoy hablando de menos de 10 casos, en diferentes partes de América, en particular en Canadá, en particular en Norteamérica, en infección en humanos con transmisión de animales a humanos, pero no relacionado con actividad profesional. Es decir, en la primera semestre del año 2024, la mayoría de los casos de influenza aviar habían sido detectados, bien sea en pescadores o bien sea en personas que trabajaban en granjas que criaban diferentes tipos de animales, sobre todo aves, y que se habían transmitido o se habían enfermado producto de su actividad laboral. Es decir, trabajaban en granjas y estas personas se infectaban. Y ha habido reciente, en las últimas semanas, descripción de un par de casos de personas infectadas con influenza aviar no relacionada con su trabajo. Es decir, el último caso en la Columbia Británica, en Canadá, fue un muchacho, un joven que está en terapia intensiva, en situación crítica, conectado a un respirador, y pareciera que la información es que esta persona se contagió con su mascota, su perro se infectó, no se sabe cómo, y el perro que ya fue sacrificado, el perro se identificó el mismo virus de influenza aviaria que tiene su dueño, y esto de alguna manera empieza a cambiar un poco el riesgo de transmisión de influenza aviaria, y probablemente, si es algo que tenemos que estar pendientes en los próximos meses, es la posibilidad de que empiece a haber transmisión de humano a humano. En el momento que empiece a haber transmisión efectiva de humano a una influenza aviaria, probablemente estamos en el inicio de una próxima gran epidemia respiratoria o una próxima gran pandemia, y esto
existe la posibilidad teórica que ocurra en los próximos meses. Por lo cual, si yo pondría en algún lugar de riesgo, inclusive por encima de COVID o por encima de influenza humana, estaría influenza aviar en este momento. En el caso de América Latina ya lleva más de 15 millones de casos de dengue en este momento en la región durante el año 2024. Es posible que el dengue, ya después de año y medio, 2 años de actividad en la región, empiece a disminuir progresivamente, pero hemos visto en años anteriores, sobre todo en el 2015 y en el 2016, una secuenciación que no entendemos bien entre dengue y Zika y dengue y chikungunya. Y el punto común puede ser el vector. El vector de dengue, chikungunya y Zika es el mismo, que es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que está altamente distribuido. Y habiendo tenido la última pandemia en el 15-16 de Zika y chikungunya, ya pareciera disminuir los niveles de anticuerpos protectores, además de que han nacido cohortes de personas del 15 hasta ahorita que no tuvieron contacto con el virus, y se supone que en los próximos par de años probablemente se espera que pueda haber una nueva brotes o epidemia de Zika o chikungunya. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener en nuestro horizonte temporal, sobre todo en la región. Y ya mirando otras regiones, siempre hay riesgo porque ha habido casos recientes de ébola, de algunos otros virus de fiebre hemorrágica como Marburg, de fiebre de Nipah o de Rift Valley Fever o de West Nile Fever, que son epidemias que muy probablemente se originen en África o en el sudeste asiático y eventualmente puedan tener afectación en esa zona regionalmente. Un consejo que les doy para que lo tengan en cuenta, que si nosotros medimos las posibles o el potencial pandémico de las enfermedades en función de 2 vectores fundamentales. El primero de ellos es la transmisibilidad, es decir, enfermedades mayormente transmisibles tienen mayor riesgo de ser pandémica que las menormente transmisibles. Por ejemplo, yo pondría en el rango bajo transmisibilidad monkeypox. Es una enfermedad que solamente se transmite por contacto directo y tiene un potencial de pandemia relativamente bajo. A diferencia de, por ejemplo, COVID, que tiene una transmisibilidad media o transmisibilidad alta. Y el segundo vector es la mortalidad, es decir, cuán severa es la enfermedad. Y paradójicamente, las enfermedades que son extremadamente severas como ébola, por ejemplo, que se mueren el 70 al 80% de las pacientes que adquieren la enfermedad, tienen bajo potencial de transmisión de pandemia extensa. Es decir, las enfermedades que son muy mortales, por la misma razón de que son muy mortales, y si la gente se enferma muy rápido, tienen bajo potencial de que vayamos a tener una epidemia de ébola mundial. Es decir, si vemos epidemias de ébola, probablemente van a estar reducidas a zonas de un par de países, fundamentalmente en África Central, pero es poco probable que vayamos a tener epidemias de ébola en centros urbanos muy lejos de la zona donde se origina la epidemia. A diferencia de los virus respiratorios, que tienen quizás una mortalidad menor, pero una transmisibilidad más alta y tienen un mayor riesgo de transmisión para la población general y sobre todo para el riesgo de potencial de amenaza pandémica. Otros riesgos de amenaza para la salud, pues creo que no podemos dejar de lado el cambio climático. El calentamiento global tiene un impacto directo sobre la diseminación o presencia de vectores más extensamente. Por ejemplo, si lo vemos por Aedes aegypti, el Aedes que necesita unas temperaturas promedio que están entre 20 y 30 grados centígrados, al expandirse la franja en el continente americano de calor hacia zonas que históricamente no eran tan tibias o tan calientes como la zona tropical, ya hay evidencia de que el Aedes puede llegar a zonas tan altas como el estado de Nueva York, por ejemplo, o países como Italia y España, que ha habido casos de dengue autóctono este año demostrado, y probablemente obedezca a que el calentamiento genera condiciones mejores para que haya más vectores. Otra de los impactos que todavía podemos ver como coletazo de la pandemia de COVID es que ha habido un aumento de diabetes, un aumento de cáncer y aumento de enfermedades cardiovasculares
producto de, por una parte, en el caso de cáncer particularmente, de que durante la pandemia el hecho de que un contingente importante de personas en el mundo no tuvieron actividad de pesquisa y de alguna manera se retrasó el diagnóstico temprano de enfermedades malignas como el cáncer, estamos viendo todavía ese coletazo de la falta de las pesquisas que se hicieron durante los años de la pandemia. En el caso de diabetes y enfermedades cardiovasculares, hoy en día sabemos que el impacto que está generando todavía el post-COVID sobre estas enfermedades lo estamos todavía entendiendo, pero hay un impacto notorio sobre en las enfermedades metabólicas, en particularmente la diabetes. De alguna manera contrarresta o es un signo positivo la cada vez mayor distribución de nuevas terapias para la diabetes, como los inhibidores de la GLP-1, los medicamentos que están de moda hoy en día en el mundo. Hoy en día sabemos que no solamente tiene un impacto muy, muy positivo sobre la diabetes como enfermedad, sobre el control de peso, pero pareciera que estas nuevas esquemas de tratamiento, a pesar de que son costosos, probablemente van a ir bajando de precio, tengan un impacto sobre la enfermedad cardiovascular, inclusive pareciera que tiene sobre efectos neurológicos. Creo que probablemente en el año 2025 vamos a ver con más fuerza la aparición de vacunas de ARN mensajero para determinado tipo de enfermedades, la terapia génica y nuevas herramientas de diagnóstico molecular que permiten hacer el diagnóstico de las enfermedades más temprano. Creo que también el año 2025 va a ser un año interesante para la diseminación de los relojes inteligentes. Ya hicimos un programa sobre la utilización de reloj inteligente. El monitoreo en las comunidades de variables fisiológicas va a ser un fenómeno cada vez más frecuente, y la utilización de la Big Data, es decir, de los datos de salud a través de los instrumentos que utilizamos día a día, va a empezar a ser mucho más eficiente y vamos a tener información mucho más temprana, como por ejemplo esta utilización masiva de reloj inteligente puede darnos la clave de diagnóstico temprano, inclusive de enfermedades transmisibles o de enfermedades metabólicas mucho más tempranamente. Entonces, de alguna manera, tenemos en el ámbito del sector salud universal algunas cosas positivas, algunas cosas de riesgo y algunas cosas que debemos mirar. Una de las cosas que cada vez suena más de forma más importante es el impacto del COVID prolongado sobre la salud laboral. Los países que tienen registros de salud laboral de largo plazo empiezan a ver un impacto de ausentismo y un impacto en términos de la calidad y la capacidad de trabajo de las personas que han tenido COVID y que pueden seguir teniendo COVID porque sigue habiendo actividad de COVID en el mundo, con impacto sobre su salud laboral, es decir, su capacidad de hacer actividad física y el laboral empieza a impactar. Y esto tiene un impacto secundario sobre la capacidad y la carga económica que tienen los países. De alguna manera, buena parte de la inflación que vimos durante el 2024 en buena parte del mundo obedece a todo el reacondicionamiento de los sistemas financieros al post-COVID, y es probable que este impacto no sea igual en los países que tienen alta capacidad de desarrollo y en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. Es posible que los países en vía de desarrollo, que tienen una capacidad menor de establecerse o de restablecerse de lo económico y que tienen sistemas de salud un poco más débiles, tarden un poco más en irse recuperando de este bajón de la economía de la economía mundial, que tiene impacto sobre el crecimiento de alguna forma importante. Creo que las buenas noticias, como le dije, de estos nuevos esquemas de medicamentos para la obesidad, la dislipidemia y las enfermedades metabólicas, va a ser un punto de inflexión en el tratamiento de enfermedades metabólicas en los próximos años. De alguna manera, el mundo, con al menos dos grandes guerras activas en este momento, como son la guerra en Ucrania-Rusia y la actividad bélica que se produce en el Medio Oriente, son condiciones que
presionan para la aparición de algunas condiciones relacionadas con la salud que tenemos que estar vigilantes, y la utilización de algunas estrategias durante la guerra pueden ser eventualmente unas amenazas como las amenazas nuclear y la amenaza química como parte de esta zona que están en conflicto. Creo, amigos, que tenemos que estar pendientes de, como le dije, una de las que más me preocupa, influenza aviar para el próximo año. La posible reaparición o reintroducción de algunos virus de transmisión por vectores o arbovirosis como son Zika y chikungunya están en nuestro escenario posible. La posibilidad de seguir teniendo actividad en brotes de dengue todavía en la región, por lo menos por el primer semestre del año 2025, y los cambios políticos que se están produciendo en el mundo pueden tener un impacto sobre la salud global. Amigos, estas son las perspectivas que a grosso modo tenemos para el año 2025. Esperamos que tengamos todos un 2025 más sano. Mi recomendación es que utilicemos la fecha calendario, esta fecha importante que es el final del año, para plantearnos unos retos para tener una mejor salud en el 2025, retos con nuestra alimentación, retos con nuestro tratamiento, retos con nuestros hábitos saludables para que podamos tener un 2025 más saludable. Esperamos tenerlo por aquí sanos durante el 2025 y con esto concluimos nuestra perspectiva global para el 2025. Muchas gracias, esperamos que haya sido de utilidad y pueden compartir nuestro contenido a través de cualquiera de las redes sociales. Hasta luego, nos vemos pronto.